Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que me alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se acabará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Gracias, Micaela, por tu preparación y que Dios te siga conservando esa voz. Nos hemos deleitado verdaderamente. Vamos a, en este clima, en esta oportunidad vamos a tener lo que llamamos la ofrenda, porque es una ofrenda y la hacemos de corazón. Vamos a orar por la ofrenda. Voy a pedir a nuestro hermano Arsenio Mamaní, vení, acercate, Arsenio, así nos guía haciendo la oración y los hermanos Ujieres ya estarán preparados para pasar la bolsa. Padre Santo que estás en los cielos,
En esta oportunidad nos has convocado por medio de tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, dándonos este nuevo día. En esta hora queremos, Padre, que tú nos hables conforme a tu voluntad. Y todo lo que recibimos de tu mano queremos darte alegremente. Conoces y tú sabes la administración de lo que te entregamos como ofrenda de nuestras manos. Amado Dios, bendice a cada iglesia representada en esta noche y también, Padre, te pedimos por nuestro querido hermano, siervo tuyo, en la exposición de tu palabra, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos y queremos que esta ofrenda sea, nuestro Dios, multiplicada para toda la necesidad en tu obra. Padre, gracias por traernos y aquí estamos disfrutando tu presencia en espíritu y en verdad. Oramos y te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Seguiríamos escuchando, ¿verdad? Qué linda melodía, ¿no? Qué grato que es esto. Gracias, Gabriel y Juan Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias. Hemos estado orando por esta reunión, por el mensajero, por la palabra que se va a entregar y también por nosotros, para que seamos receptores de la palabra. Hemos leído ese pasaje o mencionado el pasaje de 1 Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, para que si tardo, tengamos cuidado como andamos en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esta noche Osmar va a tocar el tema desórdenes morales y éticos, ¿verdad? Osmar, que Dios te bendiga. Dejamos este lugar. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 y que el Señor hable a nuestro corazón a través de su palabra. El tema propuesto del año, como dijo nuestro hermano, entonces es la iglesia del Dios viviente, columna, que es algo que robustece la estructura, sostiene. ¿Y qué es lo que tiene que sostener la iglesia? La verdad. Nosotros somos la iglesia. Y esa es nuestra gran responsabilidad, nuestro llamado y nuestra gran responsabilidad. Pronto viene el Señor. Así que nos va a pedir cuentas de cómo hemos sostenido su verdad, la verdad que tanto le costó que llegue a nuestras manos y nos ha hecho salvos. Y el subtema entonces en esta noche es desórdenes morales y éticos que hay o que pueden surgir en la iglesia. Y leemos el pasaje propuesto, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
significa inculto, oculto, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por favor, leemos todos el 14 y el 15 a viva voz. Vamos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo también estéis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Gracias, hermanos. Cuando nosotros vemos a la iglesia, porque es el tema que nos interesa, siempre nos ha interesado y nos desarrollamos nuestras vidas dentro de la iglesia del Señor. Y a medida que crecemos, esta realidad en la que nosotros vivimos, por la gracia del Señor, nos asombra, nos llena, nos contiene, nos proyecta, nos hace conocer más al Señor. Y cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, notamos que todo fue una bendición del día de la primera predicación y empezó enseguida la congregación. Cuando todos, eran más de 3.000 personas, se congregaban en el patio del templo, comenzaron a convivir todos los hermanos nuevos, sin experiencia. Era todo novedoso, todo nuevo, sus primeros pasos, y han quedado registradas en las páginas de la iglesia naciente algunos desórdenes que se suscitaron. Así que el tema no es ajeno, porque desde el vamos ya la iglesia tuvo ciertos desórdenes congregacionales que luego fueron ordenando y poniendo cada cosa en su lugar. Lo primero que surgió fue falta en la distribución diaria de las familias, ante lo cual hubo que organizar una tesorería. No había tesorería. Después hubo falta de diáconos. La iglesia no tenía diáconos, ante lo cual fue reconocida la capacidad de liderazgo de algunos hermanos llenos del Espíritu Santo. Y luego hubo falta de expansión misionera de la iglesia. Todos estaban muy bien juntitos y crecía el número, y Lucas, que era el autor de los Hechos de los Apóstoles, cuando el número que llevaba pasó los 8.000 miembros, ustedes pueden leer en Hechos de los Apóstoles, perdió la cuenta. Y entonces dijo, cada vez entregaban más y más, y estaban felices, unidos, pero no tenían esa visión misionera. Hay muchas iglesias que no tienen esa visión misionera. Y los hermanos misioneros están clamando al Señor, Señor, mueve a tu pueblo. Y las iglesias, hay iglesias que gracias al Señor poseen visión misionera, me consta. Otras que les cuesta abrir los ojos. Y esta iglesia primitiva era una iglesia que no tenía esa visión que el Señor les había dado en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de lo cual nosotros somos muy agradecidos, depositarios de la expansión misionera. Así que para ello Dios permitió la persecución. Y de esa manera se resolvió la falta de visión misionera. Como podemos apreciar, no fueron 1 o 2,
Estas citas de desórdenes fueron el resultado no de pecados, sino de problemas éticos que surgieron. Cuando uno dice problemas éticos, no son problemas graves de solucionar. Se suscitan por la convivencia entre todos, en un pueblo numeroso, de distintas culturas y familias que el Señor ha salvado. Pero aunque sea un desorden, el Señor lo quiere corregir, lo quiere poner en su lugar. Pablo está en sintonía con esto, y cuando le escribe a Timoteo, ustedes lo recuerdan de memoria, 1 Timoteo 3:15, que ya nuestro querido hermano lo recordó, le dice, para que si tardo sepas, una cosa tenés que saber, cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Cómo abunda la Biblia en figuras que a nosotros nos grafican las cosas para que las podamos entender. Cosas celestiales son hechas prácticas. Miren ustedes 3 repeticiones del mismo concepto, pero con distintas palabras. Es la casa de Dios. Agrego que en Efesios 2:19 dice que es la familia de Dios, la familia de la fe, y aclara que es la iglesia y es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le podría haber escrito a Timoteo para que si tardo, si yo me demoro en ir a verte, Timoteo, vos manejate por fe. Hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Manejate por fe. Si el justo por la fe, no hubiera estado mal que le diga así. O le hubiera dicho algo mejor todavía. Timoteo, tengo deseos de ir a verte, ahí vamos a conversar bien. Pero si tardo, haz lo que el Espíritu Santo te guíe. Hubiera estado correctísimo que le escribiera de esa manera. Pero no para un joven que está en proceso de madurez espiritual. Lo que Timoteo necesitaba era que le diga, hay algo que tienes que saber con urgencia, por si tardo unos días más en ir a verte, es cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante, hermanos, que nos manejemos con prudencia. David entraba y salía de Israel y todos lo aceptaban porque se manejaba con prudencia. Nadie tenía nada que decir de él. Nosotros aprendemos una gran lección de esto. No quiero decir que Timoteo era inmaduro de ninguna manera, porque aunque era joven, 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, era un joven maduro, porque podía tocar, recibir temas de peso del apóstol Pablo, como era el reconocimiento de la autoridad del liderazgo en la iglesia. Pero la inmadurez no es pecado. En tanto y en cuanto no se interrumpa el proceso continuo de crecimiento en la vida cristiana. Si por alguna causa ética, moral o espiritual el proceso de maduración fuese interrumpido, entonces sí, la inmadurez es pecado. Basta con conversar con gente de edad, pero inmadura espiritualmente, y nos damos cuenta de lo vano y lo nocivo que resulta para la vida cristiana la inmadurez. Hendrickson escribió una frase impactante. La calidad de una iglesia radica en el comportamiento de cada uno de sus miembros. MacDonald escribió, mientras el cristiano camina rumbo al cielo, se trata de ir haciendo ajustes cada vez más finos en su conducta conforme a las Sagradas Escrituras. Eso es madurar. La ética y la moral de nuestro subtema no son palabras que aparecen en las Sagradas Escrituras.
pero sí tienen que ver, mucho que ver, con esto que Pablo le decía a Timoteo, tu conducta, saber cómo debes conducirte, del griego anastrefo, que significa, Timoteo, ocúpate de tu propia conducta, de tu propio modo de ser en la iglesia. La ética viene del griego ethos, o sea, es una palabra creada por los griegos y se refiere a la filosofía de la conducta, es una palabra teórica. En cambio, la moral es una palabra latina que quiere decir en latín lo mismo que ethos, éticas en griego, comportamiento. En cambio, tiene un mayor sentido comportamiento en latín, porque comportare en latín representa a un hombre que está llevando una carga mientras los demás lo miran. Y esa carga es su carácter, es su modo de ser, es su conducta. Eso es comportamiento en latín. Tanto la filosofía como la psicología secular solo tratan hasta ahí, hasta la ética y la moral. Y no penetran en profundidades del espíritu del hombre como la Biblia sí lo hace. ¿Y qué es lo que a nuestro tema le da autoridad? No hablar de la ética o la moralidad, sino Jesucristo. Porque si no, hablar de la ética y la moral, aún en nuestro medio, sería cuestión de opiniones. Todos los autores que hablan de ética y moral, todos opinan distinto. Así que es un tema de opiniones. Pero ¿cuándo deja de ser un tema de opinión? Cuando nosotros vemos lo que enseña el Señor Jesucristo, que le da autoridad a la ética y a la moral, entonces se transforma la ética y la moral secular en conducta cristiana, en un problema espiritual. O sea, nuestro tema en esta noche son los desórdenes espirituales que surgen en las iglesias cristianas. ¿Se quedó? Ahí está. Muy bien. Entonces, el diablo no va a estar en contra jamás de la ética y la moral, pero sí él está muy en contra de Jesucristo. Así que no podemos hablar de ética y moral sin hablar de Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos enseña mucho más profundamente de lo que no puede llegar la ética y la moral. ¿A dónde llega? Mateo 15, 18 y 19, que dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Ahí está la profundidad, de dónde llega, más allá el Señor Jesucristo. Y esto es lo que contamina la conducta del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Y esto contamina al hombre. El vocablo sale que emplea el Señor, porque lo enseña de una forma tan sencilla que hasta un niño lo entiende. Sale, es eso, quiere decir eso. Surgió, salió, y sin que te des cuenta. Porque es la voz griega ek poreomai. Ek es fuera, poreomai, que representa algo que de pronto es liberado de por sí mismo. Y la enseñanza del Señor es que lo que el hombre natural hace en público es lo que sí o sí va a brotar de lo que tiene en su corazón. Y como no tiene al Espíritu de Cristo, no puede hacer nada para evitarlo. Eso es lo que va a dar como resultado. No lo puede frenar, no lo puede controlar, no se puede controlar a sí mismo. Tito 3:11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Juicio propio es autocatácritos. Cada persona tiene un juicio propio, aunque no sean del Señor. Esto el Señor lo dotó a toda la humanidad, que actúa como un proceso de intelección previa. Lo lleva a pensar y a tener un juicio previo a emitir cualquier opinión.
o cualquier acto en su conducta. Y aunque el inconverso no puede evitar que se manifieste lo que ha cultivado y podríamos decir infectado su corazón de pecado, Dios puso una conciencia en su misericordia para que esa conciencia lo acuse de toda moralidad en cada pensamiento y en cada conducta. Romanos 2:15 dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos a través de la conciencia. Por otro lado tenemos al cristiano, totalmente distinto. La vida cristiana está diseñada por Dios para que también sea notorio en público lo que cada creyente se ha instruido, ha trabajado y ha cultivado en secreto en su espíritu, pero con una diferencia con los incrédulos. Por tener el Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón, el creyente puede decidir qué cosas entran en su corazón y qué cosas cierra la puerta y no entran. 3 veces el Señor repite en el sermón de la montaña, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 3 veces. En Mateo 6, cuando el contexto es la ofrenda. Que nadie se entere lo que vos ofrendás. ¿Por qué te gusta que los demás se enteren lo que vos pusiste? Entonces ya tenés tu recompensa. Entonces, en ese contexto es hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El segundo es en el versículo 8 y el contexto es la oración. A los que les gusta el afán de que lo vean, de que lo escuchen, de ser escuchado, y entonces les gusta orar en público. ¿Por qué? Tú entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta, que nadie se entere, y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y en esa humildad Dios va a hacer que seas recompensado en público. Y el tercero es en el versículo 18, donde el contexto es el ayuno. Así que la oración y todo lo que nosotros bregamos en nuestra conducta interior está diseñado por el Señor que se note al exterior. Primera Timoteo 5:25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no podrán permanecer ocultas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en la presencia del Señor. Antes bien, todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel que tendremos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Tu corazón, entonces, querido hermano, y el mío como hijos de Dios, es como un cofre donde nosotros lo cuidamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y durante la semana vamos guardando cosas y cuando llega el momento de la iglesia, la reunión, compartir y qué más citar sobre la adoración comunitaria, es cuando abrimos nuestro cofre y podemos allí cumplir lo que dice Jeremías 15:19, entresacar lo precioso de lo vil. Y entonces el Señor utilizará tu boca, tus oídos para oír, tus ojos para ver, tus manos para activar. Ese es el momento en que el Señor quiere que nuestra conducta sea notoria y seamos ejemplo. Tú, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, no del mundo. Ser ejemplo del mundo en el día de hoy que estamos viviendo es fácil, porque el mundo no solo está perdido, está tan pervertido que ni siquiera tiene un ápice de coherencia. Lo difícil es ser ejemplo de los hermanos en la fe. Y el Señor espera, Pablo escribió, que seamos dignos de su llamado en Efesios 4:1, dignos del evangelio que predicamos, que portamos, Filipenses 1:27, mejor aún, dignos del Señor Jesús, Colosenses 1:10, y más aún, dignos de Dios, Primera Tesalonicenses 2:12. Ahora, ¿cómo se logra tamaña dignidad? En la práctica.
se necesita una gran madurez espiritual, basada en una total consagración al Señor, con la mente siempre alerta a las indicaciones del Espíritu Santo y en un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Pero aún así, el más consagrado de todos los creyentes, conseguir las indicaciones del Espíritu Santo, quien es una brújula infinitamente fiable, no garantiza la infalibilidad ni la impecabilidad del siervo del Señor. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que, haciendo el bien, nunca peque. Así que tenemos nosotros nuestros problemas de la vida cotidiana que van a surgir a través de nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro temperamento, y ahí vienen los problemas. Cuando nos abruman las dificultades frente a las tentaciones, frente a los miedos, y lo peor de todo, que dentro nuestro, nuestras emociones siguen perteneciendo a la vieja naturaleza que todavía no ha sido redimida, al viejo hombre, aunque nos hayamos entregado a Cristo. Las emociones suelen ser engañosas, así como el profeta Jeremías escribía: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y esas emociones son las que nos desestabilizan y presionan los conocimientos que hemos adquirido, los conocimientos que tenemos. Todos sabemos qué hacer frente a lo conocible, pero ante lo inesperado y apremiante, nuestro pensamiento tiende a desenfocarnos de la salida más conveniente y por la culpa de nuestras emociones, el dolor muchas veces imposibilita el deber. La vergüenza actúa en detrimento del valor y el temor contra el amor. El éxito de salir victoriosos se aleja y la caída es inminente. Así actúa la caída en muchos creyentes cuando es un desbarranco, una pendiente lenta hacia abajo. Dios le dijo a Moisés: habla a la peña. ¿Y Moisés qué hizo? Golpeó la peña. En Números 20:11, falló por un detalle, por una palabrita, un descuido en tan grande y noble siervo, pero para Dios fue sumamente grave, porque esa roca simbolizaba a Jesucristo, de quien fluyen fuentes de agua viva para alimentar a todo el mundo. Así que fue Dios el que disciplinó a su siervo, lo disciplinó el Señor. Y le dijo: no podrás entrar en la tierra prometida. 2 veces Moisés oró y le rogó al Señor que lo deje entrar. Y el Señor le respondió 3 veces, las 2 veces esa, y la tercera le dijo: ya no hablaré más de este tema contigo, no entrarás. Así podemos repasar los siervos de Dios del Antiguo Testamento que ejemplifican las lecciones del Nuevo Testamento y cómo fallaron en algunos momentos de su vida por el detalle ético de las emociones. Moisés, el hombre de la palabra, falló en la palabra. No en la palabra de Dios escrita porque es infalible, pero en guardar esa palabra, el detalle ese. El hombre de la fuerza, Sansón, falló en su fuerza. El profeta del fuego, Elías, falló en su poder y pasión. Y el hombre de la fe, Abraham, falló en su fe. No hay hombre, siervo de Dios, que por más que sirva al Señor, nunca peque. Los siervos en la obra del Señor
son tan importantes como la propia obra del Señor. Asimismo, la calidad de una iglesia radica en el comportamiento de cada uno de sus miembros. Así que el Señor nos está mirando. Pablo entonces escribe esta lista de desórdenes morales porque sabe que somos propensos a caer en ella. Y en esta época en donde escribe a los colosenses venían de un paganismo y una vida libertina y lasciva con exacerbaciones inmorales, tal cual la época que nos toca vivir a nosotros. Tenemos que cuidar nuestra vista, a dónde miramos, porque enseguida nos contaminamos de este mundo, de esta sociedad tan depravada y pecadora. Así que estas palabras que se refieren a los sentimientos que surgen en algunos creyentes, tiene que ser un clamor de ayuda al que tiene el poder de llevarnos a la victoria, el Espíritu Santo de Dios. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, tiempo pasado. Y ya no vivo yo, dijo Pablo en Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Y sí que Dios tiene experiencia en crucifixión. Su santa vara Dios blandió hiriendo al Señor Jesucristo. Su santa presencia en todo lugar le desamparó para buscarnos a cada uno de nosotros. Así que Él sí que tiene poder, tiene experiencia y quiere hacerlo. Vamos a dividir entonces este párrafo que hemos leído en 3 partes. La primera parte del 5 al 7 y vamos a titularlo Desórdenes morales. Vean, hermanos, cómo dice haced morir. En el interlineal de don Francisco La Cueva dice muera. Muera lo terrenal en nosotros, en vosotros. Y empieza la lista con fornicación, del griego porneia, que es toda clase de inmoralidad sexual, no solamente que es adulterio en el caso de las personas casadas, sino en el caso de los solteros, relaciones sexuales previa al matrimonio y fuera del matrimonio. También se aplica a toda clase de acto pornográfico y visualización. Seguidamente, impureza, del griego akatarsia, que añade al pecado anterior un carácter de perversidad, una mirada lasciva. Luego viene epitumia, deseo, y le agrega el calificativo negativo de malos, porque no siempre el deseo es malo. Entonces, malos deseos. Y entonces el deseo se transforma en codicia, concupiscencia, pasión, y añade, como el Señor Jesucristo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos, epitumia, de vuestro padre queréis hacer, no los deseos de Dios. Y cierra este breve listado, pero de los peores pecados que puede cometer un creyente, con avaricia, que es la palabra pleonasmo, la conjunción de 2 sentidos. El que tiene, quiere tener más tener, más tiene, más quiere. Y el que más tiene y más quiere, menos comparte. Y esto el Señor lo tilda directamente de idolatría. Y vean ustedes cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y entonces aquí hay un conjunto que nivela, establece por igual que tiene la misma gravedad. Y todos estos pecados mencionados aquí son igual de graves y dañosos. Vean lo que explica en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Siempre el texto está ligado, soldado, ceñido a todo el contexto, si no, no se puede entender. ¿Qué significa esto? Contra su propio cuerpo. ¿Todos los demás pecados? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los demás pecados los podemos cometer? No, de ninguna manera. Pero algo está queriendo decir. Y completa la idea el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y ahí está el sentido, en ese pequeño nexo, dentro, en vosotros, que nos clarifica la idea del versículo 18. ¿Por qué es tan grave la fornicación, la inmoralidad sexual? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí está la clave. Porque nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos a Cristo en el corazón, ya no somos nuestros. Y nuestro cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Entonces, caer en este tipo de pecado es adueñarte de lo que no es tuyo. Estás, en primer lugar, usurpando tu lugar. Usurpando el bien que ya no es tuyo, es del Señor. Y eso es un pecado directo que te relaciona con Satanás, el gran usurpador del trono de Dios y que le corresponde a Jesucristo, el gran emulador, farsante, suplantador, falso. Porque el enemigo no tiene un plan propio, porque no sería más sabio que el plan de Dios. Entonces copia absolutamente todo el plan de Dios y de esa manera tergiversa la verdad. La verdad tiene un sentido parasitario. La mentira tiene un sentido parasitario. Vive de la verdad. Perdón, ahí está correcto, ¿sí? La mentira tiene un efecto y un modo de ser parasitaria. Vive de la verdad. Por sí sola la mentira no existiría. Pero la verdad por sí sola sí existió eternamente en un eterno pasado y en el jardín del Edén. Y después sí fue tergiversada. Y en este sentido nosotros estaríamos también tergiversando el propósito por el cual el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y cuando dice aquí, y miren en Efesios también, que ni se nombre, Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Me agarra un poquito más de pánico escénico al tratar este tema frente a tan vasta concurrencia, porque ni se nombra entre nosotros. Pero aquí la tenemos que nombrar porque hay que advertir al pueblo de Dios de alejarse completamente de esta clase de perversiones inmorales. ¿Y por qué? Porque una inmoralidad sexual, una idolatría, una avaricia que es idolatría y una impiedad, nosotros nos estamos volviendo a entregar al enemigo al cometer esta clase de pecados. Y por eso son de los más graves, groseros y de los que el Señor va a disciplinar con mayor severidad. Eso significa, el que peca de esta manera contra su propio templo, cuerpo, peca. Es de lo más grave, mayor consecuencia va a traer en restaurar y mayor dolor contrae por haber caído en él. Quiere decir, hermanos, que para sostener la comunión entre el pueblo del Señor, el Señor nos ha hecho un milagro maravilloso. Colosenses 1:13. Nos ha quitado del reino de las tinieblas y directamente nos ha implantado en el reino de luz de su amado Hijo.
de tal manera que ahora existen un sinfín de barreras que impiden que el creyente caiga en pecados groserísimos y atroces. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes que han caído, han quebrado las barreras que el Espíritu Santo y el reino de luz tienen, dotadas por el Señor? Estos pecados se alojan dentro y causan un desorden tal en el corazón, aún del Hijo de Dios, la hija de Dios, que después cuesta muchísimo reparar. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿se acuerdan? Vosotros que sois, es trabajo de los hermanos de mayor madurez en la obra del Señor, los espirituales, restaurar al caído. Si en verdad el caído ha de ser levantado y puede ser levantado con el poder del Señor, va a utilizar estos instrumentos, los hermanos espirituales. Pasemos rápidamente a la segunda parte, 3:8 al 9, desórdenes éticos. A diferencia de la parte anterior, que son desórdenes morales, espirituales, aberrantes, de lo peor, acá ahora se trata de desórdenes éticos. En la primera parte hablaba del pasado, que ahora ya ni se nombra entre nosotros. Y aquí ahora nos va a hablar del presente. Dice, pero ahora dejad, aquí está la clave, ahora, el presente. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, ira, que significa una actitud de rechazo que se sobreentiende que no puede soportar al hermano que tiene frente a sí. Y entonces reacciona con ira. Enojo, de la palabra tumos, que es furor, ardor, como el agua hirviente, que no se lo puede ni siquiera tocar. Malicia, que es actuar en la categoría inferior que se puede actuar tal cual como actúa el mundo y se deleita en la malicia. Blasfemia, que significan malas palabras, palabras deshonestas contra el Señor. Y cuando son malas palabras contra un hermano, a eso se le llama calumnia. Y las palabras groseras en esta lista, y ya a las palabras groseras nos hace recordar a un lenguaje ofensivo, chabacano, sin cuidado y que se conduce de la peor manera. Estas cosas éticas lastiman en la obra del Señor, porque uno que viene con la lectura de la palabra y la oración y luchando contra las emociones y muchas adversidades en la familia, en el trabajo y en todas las presiones que tenemos por delante, cuando uno viene a la iglesia espera no encontrar, pero de pronto encuentra. Y aunque no son para una disciplina severa como las anteriores, sí hay que prestar atención porque hay que corregir. Qué bien el tiempo previo del candidato al bautismo no lo practicaba la iglesia primitiva, pero nuestras asambleas lo practican. Tiempo previo al bautismo para que la persona que se entregó a Cristo muestre sus frutos. Un tiempo de observación mutua, dual, doble. La iglesia observa los frutos, que sean dignos de un verdadero arrepentido. Y el candidato observa la conducta de la iglesia, cómo se comportan los hermanos, cómo hablan, su forma de ser. Eso es ética. Y una ética perfectamente normada en la iglesia. Otros lugares conocemos lo que tenemos parientes carismáticos y de otras sectas, desastres, bautizan a cualquiera. Ahora dice que la ira del Señor viene con estas actitudes también. Y hay una tercera parte, porque quiero apurarme, versículos 10 al 17, el orden espiritual. Así que en primer lugar habíamos hablado de desórdenes morales, en segundo lugar desórdenes éticos y ahora sí orden espiritual, versículos 10 al 17.
revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, plenitud de la vida espiritual en madurez en el Señor. Y vean que dice revestidos. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a controlar ese mar de emociones que surge a borbotones. O cuando entramos a la iglesia y pasamos las puertas y vamos a estar con los hermanos, debemos dejar afuera el orgullo, nuestros egoísmos y todas aquellas cosas que no permiten desarrollarse a la humildad. El orden espiritual. Así que esto nos va a llevar a resultados bendecidos, corregidos en las manos del Señor y en la guía del Espíritu Santo. Así que nuestras exigencias éticas y morales, que son las espirituales, ni más ni menos, son el termómetro de la santidad de cada hermano. Escrito está, sed santos porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16. Cada hermano entonces tiene que ir santificándose, preocupado por la iglesia, por lo que ve, por lo que oye, lo que comparte para ser de bendición y de esa manera también recibir la bendición mientras caminan el proceso de maduración. Algunos hermanos no llegan al proceso de madurez espiritual porque el trato con hermanos les impide el crecimiento. Mis queridos, ¿cómo corregir estos desórdenes que surgen en la palabra, citados por la palabra del Señor? Y es el segundo pasaje que los hermanos me dieron. Rápido, leamos segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 14 y 15. Segunda Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, miren que no es muy repetida esta palabra y tiene una connotación militar, de superior a quien sirve, inferior, mando, obediencia. Ordenamos, y lo que hay que hacer es ejecutar la orden. Ordenamos. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que habéis recibido de nosotros. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Y señaladle en público como Pablo le decía a Timoteo. Primero quisiera meditar rápidamente en algunos desórdenes que aparecen en algunas iglesias en cuanto a los errores de disciplina, aplicando mal las disciplinas en las iglesias. Podemos citar el ocultamiento a la membresía de que un hermano ha sido disciplinado. Una hermana ha sido disciplinada. Y no digan nada. No sé por qué. Quizás se trata de alguien, no sé, encumbrado. No quiero dar ejemplos. Pero quizá se escucha por allí. Y no se tiene en cuenta que la iglesia participa en la disciplina. Segundo, el tiempo de duración de la disciplina para el retorno a la comunión de la iglesia del que fue excomulgado de la comunión. No está en la palabra. Se supone que de 1 Corintios a 2 Corintios pasó 1 año, o quizás 2, se supone, y fue restaurado el caso de 1 Corintios 5. Se trata de una depravación tremenda, pero ese tiempo lo va a guiar el Espíritu Santo y lo va a percibir la iglesia. Lo va a percibir en el trato, en el saludo, en el reconocimiento. Por eso es importante que la iglesia reconozca los dones, reconozca las restauraciones, reconozca el liderazgo y lo apoye. La iglesia que hoy día, la verdad que yo no veo mucho que se reconozca, que se salude al hermano con cariño y se le diga, te reconozco, querido hermano, en tu don, en tu liderazgo, en tu pastoreo, en tu ancianato. En tercer lugar, la falta de resarcimiento
cuando hubo, en el caso de las caídas, sustracciones de bienes. Zaqueo, cuando se entregó al Señor, dijo, si en algo he defraudado, lo devuelvo. Yo no digo que lo devuelvan cuadruplicado, pero estuvo la voluntad del resarcimiento. Onésimo, cuando Pablo le escribe a Filemón, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a dar. Después seguro le perdonó al apóstol Pablo, lo que seguramente la iglesia no va a dudar en hacer, pero si es un verdadero arrepentimiento del caído, va a tener deseos de resarcir. Así que hay reconocimiento en primer lugar, resarcimiento en segundo lugar, para que en tercer lugar haya una restauración. No se van a olvidar con la letra R. Cuarto, la denuncia penal, porque hay categorías de pecado. Y hay pecados y pecados. Juan dice eso, hay pecados no de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Queridos, hay personas grandes que han confesado con lágrimas que no paran, traumas que venían ocultando y que no podían confesar desde niños que han sido violados. Tremendo ir a los campamentos y ver esas lágrimas. Hay que denunciar, es un delito. Después la iglesia disciplinará y con amor, pero ¿y la denuncia? Y en quinto lugar, el problema de la disciplina equivocada. Cuando se aplica equivocadamente la disciplina. ¿Y qué va a hacer la persona que es disciplinada? Pero miren que no fui yo. ¿Y la iglesia quién se va a animar a contradecir? Y la palabra muestra que cuando un anciano, posiblemente era anciano, Diótrefes, disciplinaba a los hermanos injustamente, porque dice no nos recibe, y aparte no recibe a cualquiera y los excomulga, los echa, disciplinaba. Entonces yo voy a ir a frenar esa injusticia. Y si la frenaron ellos, ¿por qué no la tenemos que frenar nosotros? Las disciplinas mal aplicadas son injustas. En el mundo hay injusticia. En la casa de Dios no. Para eso somos todo un pueblo. Hermanos queridos, tenemos que hacer las cosas en la guía del Espíritu. Si hubo una disciplina mal aplicada, entonces no hubo guía del Espíritu. La soberbia al no cumplir lo que se predica y otras cosas más. Pero ¿qué sí es la disciplina? Quiero hablar con un perfil bondadoso, generoso y sobre todo amoroso. La verdadera disciplina y bien aplicada. Son acciones benditas del Señor que produce aprendizaje y educación, como un papá a su hijo. No veamos más mal la disciplina, ansiemos la disciplina del Señor. Vean ustedes qué cosas por las cuales la ira de quién viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es el que disciplina. La iglesia obedece. Vean ustedes los ejemplos que citamos del Antiguo Testamento. ¿Quién disciplinó? ¿Israel? Cuando María y Aarón murmuraron contra el siervo del Señor, disciplinó Dios al pueblo de Israel. Cuando Acán tomó del manto babilónico en Josué 7, Dios dijo, Israel ha pecado, no solo uno. Y uno había pecado. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios, los dones, dice, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Somos un cuerpo y ojalá ustedes tuvieran la posibilidad de subirse acá y mirarlo a ustedes, como los veo yo de acá, todos juntitos, mirándome a mí, me da pánico escénico. Son uno solo, un solo rostro, mis queridos. Así los ve el Señor a la iglesia, un pueblo unido, como en la época de Esdras, se reunieron a escuchar el libro de la ley como un solo hombre. Así nos ve el Señor. Quiere decir entonces que Dios disciplina y la iglesia obedece. ¿Y quién se va a levantar? ¿Quién se va a animar en la iglesia a decir, hermanos, tenemos que disciplinar?
los más maduros, los más espirituales, los líderes que llevan adelante la obra del Señor con abnegación, sacrificio y espiritualidad, los ancianos de la iglesia. Ellos son la voz que representan al pueblo, pero es el Señor el que disciplinó. Así que la ira de Dios, no, en honor a lo que es el Señor, tengo que aclarar que no ocurre de parte de Dios que de pronto tiene un despertar efervescente de ira porque uno pecó. Como hemos leído en el versículo 6, cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque nuestro Padre Celestial no está sujeto a variaciones temperamentales como nosotros sí. La ira de Dios no es una perturbación de su espíritu, es un juicio permanente, siempre presente, tal cual como el amor que tiene, el amor que es. Él también es justo y también está presente ahí su ira con ausencia absoluta y total de equivocación y de pecado. Así que la ira de Dios no es contraria a su amor y está actuando permanentemente. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para los que han creído y la severidad para los que han caído. ¿Y dónde vemos la severidad máxima de Dios? En la cruz de Cristo. Cuán severo fue el Señor. Cuán severo fue el Padre con su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué va a tener por inocente al culpable? Sabiendo que una manzana podrida corrompe todas las manzanas en el cajón. El Señor es celoso y va a cuidar a su pueblo y busca hermanos que cumplan la función de atalaya para que cuiden a su pueblo como Él lo cuida. Así que la iglesia no va a poder estar en comunión con lo que Dios ha disciplinado, ha excomulgado, ha tratado ya a ese pecado. Por eso después viene Pablo a Timoteo que dice algunos pecados sean patentes en el momento del hombre que lo cometió, pero otros pecados salen a la luz después. Pero el Señor lo disciplinó ya. Entonces la iglesia tiene que actuar ya cuando ve que es evidente que surgió el pecado y tiene que anunciar que el hermano o la hermana está fuera de comunión. El hermano o la hermana no tiene que tratarlo como un castigo a la disciplina del Señor, sino como un fin benéfico y correctivo, para que pueda dejar atrás esa vida de mancha y de pecado, de falta de crecimiento y pasar a una nueva etapa de crecimiento en el camino del Señor. Queridos hermanos, vamos a dejar aquí, recordamos entonces a David cuando cayó, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el término hebreo en el Antiguo, cuando tomó a Betsabé, es catar. Y catar significa tomar por la fuerza. Mandó a sus soldados que la traigan. Y la violó. Y así cayó, dándole tiempo al ocio, descansando, que bien merecido lo tenía, mandando al ejército a pelear, y después una seguidilla de pecados tremendamente insanos e inmorales para ocultar su caída. El Señor manda a Natán, y Natán le habla al corazón y hace despertar su espíritu dormido. Y entonces ahí Natán le revela, tú eres ese hombre. David, arrepentido, en el Salmo 51 podemos ver cómo lloró. En el 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, todo el día mi gemir en mi cama, porque tú realmente convertiste mi verdor, mi juventud, en sequedales de verano. Pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que encontramos en la restauración. Y solamente con la restauración. El diablo va a querer que ocultes tu pecado, para que sigas adelante como si nada hubiera pasado, por ahí nadie se da cuenta. Vos mismo también vas a estar tentado a eso.
pero el Espíritu va a trabajar para convencerte y para que tengas el valor de confesarlo, porque solamente así el Señor va a poder perdonarte y limpiarte y levantar tu preciosa vida. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Mas el impío continúa caído en grande mal y nunca se levanta. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que si esta es la experiencia quizá de alguno, pueda entonces reflexionar en esta noche y sea una noche de conversión. No de salvación, ya sos salvo, sino de restauración. Y todos nosotros, queridos, poder reflexionar acerca de este tema tan difícil en las iglesias y que cuesta muchas veces sacar adelante una situación tan extrema como esta, pero el Señor da poder a sus hijos para conservar la santidad en su pueblo. Amén. Damos gracias a Dios por su siervo, por su preparación. Podríamos decir que estamos en un proceso de elaboración o de preparación. Cuando Juan le escribe en esa carta maravillosa, dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Gracias, Omar, por la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Terminando con lo hermoso que es la confesión, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Gracias por la palabra de Dios. Que no voy a decir que la palabra de Dios es linda. Todas las personas que han sido llamados y tocados por la palabra de Dios no la sintieron linda, sino que se sintieron incómodos. Y ojalá que nos hayamos sentido incómodos para que Dios, con su dedo, toque cada una de nuestras vidas y corrija lo deficiente en cada uno de nosotros. Vamos a terminar con oración. Ezequiel Vidal. Te conozco, ¿viste? Vení, pasa. Vamos a terminar con oración. Vamos a ver al joven Ezequiel Vidal que nos despida al Señor con oración. Y le recordamos que el 4º sábado de este mes tenemos la reunión de ancianos en este lugar a las 9:30 de la mañana. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por estos momentos que podemos pasar aquí en tu casa, Señor, pudiendo abrir el año de estas reuniones de estudio con estos temas tan profundos, tan necesarios, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, te damos gracias por el orador, por los temas, Señor, y queremos pedirte, Señor, que puedan ser alojados en nuestro corazón, poner en práctica, Señor, en nuestras vidas, poder mejorar, poder cambiar, poder restaurar de la mejor manera, Señor, y poder trabajar para ti de la manera correcta. Señor, oramos agradecidos en estos momentos por esta reunión, también por el retorno, Señor, a nuestros hogares. Te damos las gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.